Es una gracia poder estar en este momento y juntos poder abrir el panorama del libro de la carta a Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Para nosotros es una gracia poder ser parte de una iglesia bíblica donde somos expuestos a la palabra y que el Señor nos guíe en medio de este tiempo para poder comprender más, para poder ser más temerosos acerca de Dios, para poder revisar nuestra salvación con temor y temblor, poder revisarnos día a día y poder siempre mostrar en el lugar que el Señor nos ha puesto a Cristo, que ese sea la meta de nosotros, poderlo glorificar en todo momento y en todo lugar. Así que esta carta va a ser muy útil. Eh, para mí fue una gracia poder profundizar en ella, y eso no me ha permitido poder revisarme, poder ser humillado y que el Señor sea glorificado en medio de este tiempo. La carta a la epístola de Primera Tesalonicenses es una de las cartas que podemos decir más tempranas de las que Pablo escribió. Fue escrita aproximadamente entre los años 50 y 51 después de Cristo. Posiblemente desde Corinto fue escrita. Y esta carta va dirigida a la iglesia en Tesalónica. Y Tesalónica era una comunidad de creyentes que esa iglesia estaba recientemente establecida y lo podemos decir que fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Esta carta, ¿cierto? Es una de las que el apóstol Pablo expresa gratitud, y en esta carta también Pablo exhorta a la santidad y anima a los creyentes en un contexto de persecución que se encontraba. Esta carta contiene también una enseñanza clara sobre la segunda venida de Cristo. La esperanza cristiana nos exhorta a vivir una vida en santidad. Es lindo poderla, cuando estemos leyéndola, poder meditar en eso, en que nos apunta a vivir una vida en santidad y también nos lleva a perseverar y también conducirnos en esta vida con diligencia. Y el texto clave que quiero que vamos a Primera Tesalonicenses 1:3. Primera Tesalonicenses 1:3, donde dice, teniendo presente sin cesar vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Pero, ¿cuál es el contexto histórico de la carta? Entonces, Tesalónica, es importante poder dentro de eso históricamente ver que Tesalónica era una ciudad que actualmente se llama Salónica, es en Grecia. Era una de las ciudades más importantes de Macedonia. Está ubicada en una vía importante, una carretera clave para el comercio y la comunicación dentro del Imperio Romano. La ciudad tenía gran población de comerciantes, soldados y ciudadanos romanos. Además poseía un estatus de ciudad libre. Entonces, cuando uno piensa de que en ese contexto tenía un estatus de ciudad libre, eso le permitía una cierta libertad o autonomía política y jurídica aún dentro del mismo imperio. Pero aquí quiero que nos adentremos en dónde empezó y dónde inició. Y ahí yo quiero que vamos a leer Hechos del capítulo 17 del 4 en adelante. Yo quiero que leamos, dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Eso fue el anuncio. Pero mire lo que dice el versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Sila, junto con él
una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales en ese contexto. Entonces, podemos ver que Pablo describe como Pablo durante su segundo viaje misionero en Tesalónica, como lo habíamos dicho, ¿cierto? En ese contexto, Pablo, en versículos anteriores, había sido liberado de Filipos, ¿sí? Porque lo habían apedreado. Y como era costumbre, Pablo, cuando llegaba a un lugar, lo primero que hizo fue llegar a las sinagogas judías. Y ahí predicó el evangelio, ahí argumentaba a partir de las escrituras que Jesús era el Mesías, cierto que debía padecer y debía resucitar. En ese es el contexto cuando Pablo predica el mensaje en Tesalónica. Algunos judíos, y podemos mirar que creyeron, pero también es importante ver de que hubo otros judíos que por envidia organizaron un motín y acusaron a Pablo de promover a otro rey. Y eso es importante porque en este contexto, por ejemplo, nosotros en nuestro país hace poco tuvimos algo que se llama un estallido social, ¿cierto? Y dentro de ese contexto podemos ver que hay personas que son capaces en mover sentimientos, emociones de las masas en pro de generar cualquier disturbio o cualquier acusación en contra de otras personas. Y en este contexto habían unos judíos que realmente tenían rabia de lo que estaba pasando, del mensaje que Pablo estaba predicando. Y esa persecución automáticamente generó una oposición al evangelio, pero esa fue inmediata, pero también fue severa. Entonces, ¿y por qué quiero que es importante esta parte para poder entender el contexto de la carta y lo que Pablo más adelante va a escribir? Porque es muy lindo dentro de un contexto, por ejemplo, como el nuestro, donde nosotros eh, no tenemos una persecución que de pronto ponga en riesgo nuestra vida en nuestra ciudad o en nuestro país, en contraste de lo que estaba viviendo esa iglesia que estaba perseguida, donde literalmente los apuntaban a acabar con el argumento de que esas ideas que estaban presentando, ese evangelio que se estaba predicando, era nocivo para, eh, en ese el contexto para Tesalónica. Pero mire lo que dice el versículo del capítulo 7 de Hechos, capítulo 5 al 7. Pero los judíos, llenos de envidia, algunos hombres malvados, lo repito, pero algunos judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba. Ahí donde yo le decía que hay un grupo que es experto en estallido social en ese tiempo y sabían cómo se movían, de tal manera que fueron y consiguieron personas malvadas. Mira lo que dice. Y esas personas, y alborotaron la ciudad, y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6, mira lo que dice, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos han trastornado el mundo, han venido acá también. Y ese era el contexto que se encontraba. Entonces, como ahí vemos que los judíos contratan a incrédulos, los judíos incrédulos contratan y reclutan a hombres malvados en la plaza pública y organizan un motín, van y atacan la ciudad, ¿cierto?, de Jasón, donde estaba Pablo y Silas hospedados, y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante las autoridades, y la acusación, esa acusación que le están haciendo, yo quiero que lo sepan mis hermanos, es una acusación grave, porque aparte de decir que estaban trastornando el mundo, han venido también aquí
y todos actúan en contra de los decretos del César. Y mire la acusación, diciendo que hay otro rey, en pocas palabras, diferente al César. Y ese era un delito que les acusaba muy grave, de tal manera que estaban diciendo que los cristianos promovían una rebelión en contra de Roma. Y dentro de eso, para cerrar en esta parte del contexto histórico, es entender que dentro de ese contexto de persecución, de ese contexto hostil, de ese contexto de persecución severa, personas, el Señor ha determinado que crean, el Señor ha permitido que conforme a la predicación fiel del Evangelio, personas sean salvas. Y vamos a mirar el propósito de esta carta, mis hermanos. Y hay tres propósitos principales. Pablo, al escribir esta carta, la escribe pensando en tres propósitos principales. Uno, aclarar malos entendidos sobre la partida repentina, ¿cierto?, de Pablo y su ministerio también entre ellos. Él necesitaba aclarar algunos malos entendidos que en ese contexto se estaba dando. Segundo, reafirmar principios sobre la vida cristiana, en especial sobre la santidad y sobre el trabajo. Y tercero, dentro de ese contexto de persecución, también habían creyentes que habían muerto y eso había generado tristeza. Y uno de los propósitos también de la carta es consolar a los creyentes sobre la muerte de algunos hermanos y dar esperanza sobre la venida de Cristo. Esos tres son los propósitos de esta carta. Y entonces yo quiero que miremos algunos temas principales. Y uno de los temas principales es la importancia, mis hermanos, de la palabra de Dios en este contexto. Pablo enfatiza en la enseñanza del Evangelio que no es un mensaje humano, no es un mensaje más. Da a entender que es la palabra de Dios y el poder transformador, y eso más adelante, cuando empecemos a considerar unos versículos de las Escrituras, vamos a tocar estos temas. Pero uno de los temas principales es la importancia de la palabra de Dios, y ahí ustedes pueden, cuando vayan al libro, que yo les animo a que esta semana estemos meditando en esta carta, disculpe, que estemos meditando en esta carta y podamos abondarlo con la idea de primero enfatizar la importancia de la palabra de Dios, como lo dice un tema principal. Otro tema es la santificación y la vida cristiana. Y aquí donde debemos de entender que Dios llama a los creyentes a vivir una vida pura, a vivir una vida en santidad, rechazando la inmoralidad sexual y reflejando a Cristo y la transformación que ha hecho en la vida del creyente. Y eso está en el capítulo 4, del 3 al 12. Podemos meditar en ese tema principal. Otro tema principal que toca la carta es la perseverancia en medio de la persecución. Y aquí podemos mirar que la fe cristiana, entendemos, mis hermanos, que implica oposición. La vida cristiana también implica sufrimiento. Y eso es algo que Pablo asegura en la carta y es una realidad para el creyente. Pero los creyentes deben de mantenerse firmes y con gozo en medio de ese contexto. Entonces, esta carta nos anima y nos lleva a eso. Y eso puede pasar que algunos de ustedes, mis hermanos, también en este momento puedan estar pasando por algún momento de tribulación, algún momento de sufrimiento, algunas cosas que le puedan estar pasando en la familia, en la casa, en tu trabajo, en tu vida, que de pronto entiendas que es difícil, entiendas que es complicado, y hay que aprender a sufrir glorificando a Dios en medio de esos tiempos. Pero esos hermanos en Tesalónica estaban sufriendo por ser creyentes. Ellos estaban sufriendo y los estaban persiguiendo y muchos los habían matado por ser creyentes, ¿cierto? No era
que de pronto consecuencias de su mala administración hayan tenido algún negocio que lo haya llevado a la bancarrota o de pronto tomado decisiones que no han sido sabias sino necias y tienen consecuencias de esas acciones que tomaron. No, los creyentes en Tesalónica estaban pasando por un momento de persecución por creer en Cristo, por tener una fe genuina. Y entonces esto nos lleva a nosotros también a meditar este tema importante de la perseverancia en medio de la persecución. Yo quiero que ahí leamos 1 Tesalonicenses 1:6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Qué lindo. Ese es uno de los temas. Otro tema principal de la carta es la segunda venida de Cristo y la esperanza de la resurrección. La segunda venida de Cristo obviamente, es una certeza y debe ser una esperanza para el creyente. Y la iglesia debe estar preparada y debe estar alerta, pero es un tema que trata la carta, que es un tema hermoso porque cuando uno empieza a meditar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues nos debe de llevar a apreciar esa obra de salvación, a rendirnos y humillarnos delante de Dios, a responder en arrepentimiento y fe y poder vivir una vida que glorifica a Dios y estando firmes y preparados para afrontar la vida que es pasajera en comparación con la eternidad con Cristo. Pero también uno de los más principales, mis hermanos, es, aparte de la segunda venida de Cristo, es el trabajo y la responsabilidad cristiana. O sea, Pablo en esta carta también nos apunta a que en la vida práctica, ¿cierto? Debemos de glorificar a Dios en donde el Señor nos haya puesto, en los lugares que el Señor nos haya puesto, eso son oportunidades para glorificar a Dios en medio de lo que hacemos. Entonces podemos mirar que la división de esta epístola podemos ponerlas en dos grupos. Una es que Pablo establece su conexión con la iglesia, recordando su amor, cuidado por ellos y además de defender su integridad ministerial. Eso es de los capítulos del 1 al 3. Pero también podemos mirar del capítulo del 4 al 5 que la carta se vuelve también exhortativa y instruye sobre la santidad, sobre la responsabilidad del trabajo y también el futuro de los creyentes en la venida de Cristo. Y dentro de eso, entonces, miremos el bosquejo del libro, para después entrarnos como a la parte de mirar cada versículo. Entonces, el bosquejo del libro, desde el bosquejo de la carta, empieza con un saludo el capítulo 1 del 1 al 10. Está la presentación de Pablo, gratitud por la fe y amor y esperanza de los tesalonicenses. El impacto del evangelio en la vida de los creyentes. También en el bosquejo está el ministerio de Pablo en Tesalónica, que eso es de los versículos del 2 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 13. Defensa de Pablo del ministerio, persecución y resistencia, ¿cierto? Deseo de Pablo de visitar a los hermanos en Tesalónica. Eh, Pablo también envía a Timoteo y recibe también el informe de Timoteo. Entonces ahí se agrupa el ministerio de Pablo en Tesalónica en los versículos del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 13. Y a partir del capítulo 4 ya hay unas instrucciones muy puntuales dentro de este bosquejo para una vida cristiana santa. Entonces ahí dentro de eso están los temas del llamado a la santidad, amor fraternal y trabajo diligente. Pero también dentro de eso está el tema del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es un componente escatológico hermoso, y el destino como tal del creyente. También hablaba de consejos prácticos dentro de esas instrucciones y los comentarios finales y la despedida del capítulo 5, versículo del 23 al 28. Y en eso ya terminamos como
como la introducción como tal de la carta. Y aquí es donde viene que queremos que nos entremos como en los versículos claves o que yo he tratado de extraer de esta carta. Y lo primero es el capítulo 1 versículo 6 y quiero mis hermanos que vamos ahí, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 6. Y dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y lo primero es de este versículo 6 y 7 la fe, ¿cierto? Y el gozo en medio de esa prueba. Y cuando aquí habla Pablo acerca de la de tribulación, tribulación literalmente está hablando de aflicción o una presión externa o angustia. En otras palabras, es una persecución intensa. Entonces, los destinatarios de la carta, cuando Pablo escribe, mire lo lindo que expresa la carta en medio de esa persecución, en medio de ese contexto hostil, en medio de esa aflicción y esa tribulación que ellos estaban pasando, que ellos estaban atravesando, esos hermanos en la iglesia fueron un ejemplo y Pablo los alaba y Pablo les da el reconocimiento por eso, por seguir su ejemplo, el ejemplo de Pablo, porque recuerden que Pablo lo perseguían y Pablo se pone como ejemplo de persecución constante, de azotes constantes y los pone a ellos también como un ejemplo de Cristo. Y es lindo porque esta iglesia es perseguida, pero Pablo dentro de la exhortación y dentro del mensaje, en ningún momento ataca algún pecado en específico, como podemos ver en la iglesia, por ejemplo, en Corinto, o podemos ver en la iglesia en Gálatas, ¿cierto? Que ataca un error en particular. No, esta iglesia, el Señor en su gracia y misericordia les había concedido que permanecieran fieles y la persecución que estaban llevando a cabo, pues les permitía entender que eso allá no era una iglesia popular o una iglesia de moda, como muchas veces nos puede pasar en contextos como los de nosotros. Y ahí es bueno empezar a meditar en eso, mis hermanos. Nosotros estamos en un contexto donde muchas veces, pues acá por ser creyente no te van a matar, ¿cierto? Hay cierta libertad religiosa, ¿cierto? Pero en el contexto que estaban los hermanos, allá los mataban. El contexto que estaban los hermanos por ser creyentes, ¿sí? Eso era causa de poner en riesgo sus vidas. Y en ese contexto habían creyentes fieles. Y a veces uno de pronto ahí pasa por momentos de tribulación, pasa por momentos de dificultad y muchas veces nos lleva al desánimo, mis hermanos. Pero qué lindo poder meditar en esta iglesia en Tesalónica y poder nosotros decirle al Señor que primero nos perdone por a veces ser muy, muy, muy flojos, muchas veces nos quejamos por situaciones que suceden, porque tenemos condiciones políticas que muchas veces no son las adecuadas para lo que uno espera. Y muchas veces todas esas cosas nos llevan a desanimarnos, pero miren el contexto que estaba esta iglesia. Y miren lo lindo que en medio de ello, en medio de ese tiempo, ellos recibieron la palabra. Y ese contexto, aparte de recibir la palabra, ellos fueron fieles en medio de ese contexto. Y qué lindo poder nosotros meditar en eso y llevarlo a nuestra vida y poder nosotros también con humildad humillarnos delante de Dios
y poder decir que nos ayude a ser fieles aún en los contextos difíciles que podamos estar pasando. Entonces, este versículo 6 nos recuerda eso. Ellos en Tesalónica recibieron la palabra, ¿cierto?, en medio de tanta persecución. Pero también quiero que miremos Primera de Tesalonicenses y sigamos ahí, capítulo 1 versículo 10. Mire lo que dice, mis hermanos. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí también, en este versículo, es yo le esperando la segunda venida de Cristo. Y es lindo porque la esperanza cristiana no está como aferrada en las cosas terrenales o en las cosas materiales, sino que esperar ese momento glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ser hermoso, pero lo más hermoso es poder nosotros también recordar lo que dice, mire lo que dice ahí, y nos libra de la ira venidera. Y era una ira, y era la ira venidera, era lo que nosotros nos merecíamos por nuestra forma de vivir, todo ser humano. Y también eso nos debe llevar a recordar que y vivir una vida glorificando al Señor y meditando en nuestro día a día de cómo podemos ser más maduros, de cómo poder amar mejor a nuestras esposas, de cómo glorificar a Dios, cómo criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. O sea, nos debe llevar como a ser esos creyentes que crezcan en madurez, porque el Señor nos promete la salvación eterna, pero también nosotros merecíamos la ira. Y este versículo nos recuerda de eso, de que el Señor nos libró de la ira, nos rescató de la ira venidera. Cristo es nuestro libertador de la ira venidera, asegurando nuestra salvación. Como creyentes debemos vivir en una espera activa del regreso de Cristo. En otras palabras, viviendo día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y qué lindo poder meditar en estos versículos, poder profundizar en ellos. Y mire, Primera de Tesalonicenses 2 del 5 al 6. Quiero que lo leamos, mis hermanos, también. Mire lo que dice. Porque no saben, nun- porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de hombre, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Mire la humildad de Pablo en medio de esto, pero al mismo tiempo lo que significa ser un verdadero siervo de Dios. Entonces Pablo en este versículo, es lindo poder meditar, pero al mismo tiempo es lindo de poder entender un maestro, pero también poderlo diferenciar de un falso maestro, un verdadero maestro, un maestro fiel a las escrituras, pero también poder hacer como la división y poder comprender también un falso maestro. Y aquí Pablo está exponiendo su ministerio que ha sido pues para glorificar a Dios íntegro y transparente. Y mire lo que dice, cuando hablamos de esas de palabras lisonjeras, que dice aquí el versículo, porque no fuimos a ustedes con palabras lisonjeras como sabéis. Esas palabras lisonjeras son esas palabras de adulación, usadas para manipular, y eso en otras palabras, coloquémoslo así, son discursos de manipuladores para ganar el favor de otro. En otras palabras, es decir lo que la gente quiere escuchar con el fin de sacarle provecho. Y en ese entonces, en ese contexto, los falsos maestros usaban ese tipo
de retórica, ese tipo de discursos, y lo usaban para obtener beneficios. Pero Pablo está diciendo de una manera clara y de una manera enfática: yo no fui a ustedes con palabras lisonjeras. Yo no fui a ustedes con palabras para sacarle provecho. Y es lindo poderlo comprender, mis hermanos, porque mire lo que dice más adelante. Como sabéis, ni con pretexto para la avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y cuando uno habla de gloria de hombres, indica un reconocimiento humano. En contexto, significa honor y reconocimiento, prestigio. En otras palabras, yo no voy a ustedes para mostrarme. Yo no voy a ustedes buscando su reconocimiento. Entonces es lindo porque Pablo, aparte de demostrar su humildad, porque él era apóstol y podía haber impuesto su autoridad apostólica, no. Esos versículos muestran de que Pablo muestra que se dirige a ellos con humildad, con amor, con paciencia, como una madre con sus hijos. En otras palabras, él lo que busca en esto es poder mostrar a Cristo, y eso es lo que hace un siervo fiel. Un siervo fiel no usa palabras manipuladoras para ganar seguidores, no tiene motivos ocultos, no es avaro. Un siervo fiel no busca reconocimiento humano. Y esto para nosotros, para los creyentes, eso lo debe llevar a uno a revisar su corazón y con humildad delante de Dios, y poder revisar las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Y que el Señor nos guarde y nos guarde y nos permita ser fieles y poder escuchar algún día cuando estemos en el cielo: buen siervo fiel, y que en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Que el Señor, que podamos escuchar ese fin cuando estemos delante de Dios, poder escuchar o no escuchar cuando dicen en tu nombre hice milagros, y el Señor diga: nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces esas cosas nos deben de llevar, mis hermanos, a humillarnos, ¿cierto? Mirar nuestro corazón, poder entender cómo Pablo muestra su ministerio íntegro y transparente, y también nos debe llevar a revisar nuestro corazón si hay algún resquicio equivocado y alguna motivación incorrecta, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, es lindo poder meditar en este versículo y en este capítulo 2 donde Pablo expone y hace defensa de su ministerio. Es hermoso. Pero miren lo que dice Primera Tesalonicenses 2 del 13 al 14. Miren lo que dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron como la palabra, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como la palabra, como lo que realmente es la palabra de Dios. Y, y eso es lo que es el Evangelio. Y eso es lo que la palabra transforma vidas. La palabra de Dios es una palabra viva, una palabra real. La escritura no es una enseñanza humana, solamente que usamos lenguaje humano para comunicarlo, sino que tiene el poder transformador de Dios. La palabra de Dios es sobrenatural y transforma vidas. Los tesalonicenses no lo vieron como una mera enseñanza humana, sino que por los frutos de la persecución y soportarlo, evidencian de que ellos entendieron que eso era un mensaje divino. Los tesalonicenses no oyeron la palabra solamente, sino que vivieron la palabra.
Y el sufrimiento que ellos padecieron era autenticidad, o sea, autentificaba lo que ellos habían padecido, la fe de ellos. Así como los creyentes en Judea sufrieron persecución, así como los creyentes judíos sufrieron persecución, los de tesalonicenses también enfrentaron la persecución. Y el Evangelio tiene ese efecto que genera no solamente el conocimiento, sino que produce transformación. Y eso es lindo, mis hermanos, poder pensar en ello. Pero también es lindo poder nosotros pensar eh, en que la vida cristiana nos debe apuntar a agradar a Dios con nuestras vidas. Y esto quiero que vamos a Primera Tesalonicenses del 2, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de cómo deben andar y agradar a Dios, como de hecho andan, así abunden en ello más y más. Esta era una iglesia que agradaba a Dios, era una iglesia que vivía para la gloria de Dios y Pablo les está animando, y Pablo les está animando a que ellos en medio de ese contexto pues lo hagan con mayor con mayor fuerza, o sea, que no desmayen, que continúen, que van por buen camino. Pero también al mismo tiempo, habían personas que habían muerto en medio de las persecuciones. Y cuando hablamos de muerte en el Nuevo Testamento, de que duerme en el Nuevo Testamento, eh, no está hablando de dormir físicamente, sino que está hablando realmente de muerte. Los creyentes estaban muriendo. Enfatiza que la muerte no era solo no era el final, le estaba animando ellos en medio de la tristeza, le estaba animando de que no era el final, sino que era una transición a la resurrección. Y ellos también en ese contexto de Primera Tesalonicenses 4, ellos también estaban padeciendo, mis hermanos, mucha tristeza. Pero en medio de esa tristeza, cuando hablamos de tristeza significa que estaban afligidos, pero una aflicción profunda. Y Pablo reconoce, pues, de que hay dolor en medio de la vida cristiana, pero llama a no desesperarse como lo hacen los incrédulos. Entonces, mire lo que dice el versículo 2. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, y no en pasiones desagradables como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí dentro de esto, Pablo está animando al creyente a agradar a Dios en todo contexto que se encuentre. Pero mire lo lindo de tener la certeza de la que en estos últimos minutos que nos quedan, es meditar en algo que es la certeza de la resurrección del capítulo 13 al 15, del capítulo 4 versículo 13 al 15. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesucristo. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórmense, confórtense unos a otros con estas palabras. Y esto es lindo de poderlo nosotros meditar relacionado a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también de poder comprender, ¿cierto? Que va a haber un momento donde el creyente va a ser raptado, es el rapto, y para el rapto es algo que es inminente, o sea, es algo que no avisa cuándo va a llegar. Y el rapto implica que seremos tomados repentinamente. Cristo regresará y los creyentes se unirán con él. Y esta es una esperanza que tienen los creyentes y los hermanos en Tesalónica, porque muchos habían muerto y ellos estaban esperando la segunda venida y ellos decían, ¿será que nuestro Señor Jesucristo ya vino? Y entonces empezaban ellos a tener ideas escatológicas que de pronto no eran precisas, y Pablo en esta sesión está animando a los hermanos de Tesalónica, pero también está dando precisiones escatológicas, ¿cierto? Acerca de la esperanza que deben de tener, que hay una certeza en la resurrección, que no, y aparte que hay una certeza en la resurrección, también entender ellos que Cristo regresará y que Cristo regresará con señales celestiales. Y aquí donde uno dice, claro, escuchar que el Señor vendrá, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y aquí es lindo poder empezar a recordar todo lo que tiene que ver con la parte escatológica, y poder, y yo les animo, en la serie de Marcos, nuestro pastor Santiago, él dio una serie de cuatro enseñanzas acerca del fin de los tiempos, y un tema escatológico que es lindo poder nosotros meditar en ello, porque eso nos permite nosotros en nuestra vida actual poder vivir humillados delante de Dios, poder vivir entendiendo de que es inminente el rapto, de poder vivir entendiendo para nosotros de que andamos como lo andan de día, que más adelante lo dice. Entonces todo eso nos debe llevar a vivir humillados, mis hermanos, pero al mismo tiempo de vivir humillados, también de poder predicar el mensaje. Y aquí yo quiero poder que nosotros entendamos que esta carta tiene este componente escatológico y nos debe de llevar a pensar también en aquel que en este momento no es creyente, y poder nosotros predicar el evangelio y poder ver todo lo que ha pasado, por ejemplo, en Tesalónica, ver cómo la iglesia en Tesalónica se comportó en medio de la persecución, y poder nosotros humillarnos delante de Dios, clamar al Señor por arrepentimiento y fe, pero al mismo tiempo poder nosotros predicarle a nuestros familiares, predicarle a nuestros vecinos. Y sí, al predicar la palabra va a haber oposición, al predicar el mensaje, pues la gente se va a oponer. Pero al solamente con uno pensar en las consecuencias eternas que las personas que los incrédulos van a recibir por desobedecer a Dios, y que el Señor a ti y a mí nos libró si somos creyentes en Cristo de esa ira venidera, ¿cómo nosotros aquí en la tierra no vamos a soportar, mis hermanos, algún momento de dificultad que podamos tener momentáneo, alguna rabia de algún vecino, alguna rabia de algún familiar? ¿Y por qué no les vamos a ellos a advertir independientemente de si nos dicen algo o no? Para que el Señor, si en su gracia usa ese mensaje, esa predicación del Evangelio, poder que el Señor los salve. Entonces también es una oportunidad para nosotros poder humillarnos y poder decir, Señor, ayúdame. Ayúdame primero a entender bien el Evangelio. Ayúdame, Señor, a entender que este es un mensaje, la palabra tuya, Señor, es lo que trae salvación.
El mensaje del Evangelio es lo que trae salvación, ¿cierto? Que el Señor vino a la tierra, que el Señor murió conforme a las Escrituras, que el Señor resucitó conforme a las Escrituras, que podamos nosotros entender ese mensaje completo de salvación y poder comunicarlo y predicarlo, porque sabemos, mis hermanos, que predicar no es invitar a la gente a la iglesia. Ahí no podemos tú y yo decir estamos predicando. Tampoco podemos nosotros decir que estamos predicando el mensaje cuando, por ejemplo, presentamos tratados a las personas. Predicar el mensaje, mis hermanos, el evangelio es presentar la obra de Cristo, presentar, entender de que hay un Dios santo, un Dios justo, que demanda santidad, que demanda perfección y que la paga del pecado es muerte y que va a haber un día donde toda rodilla se doblará y eso incluye al incrédulo que no cree de tal manera, mis hermanos, que esa persona está enemiga de Dios y el juicio de Dios, gran juicio de Dios va a recaer sobre él y poder entender predicar ese evangelio de tal forma de que ellos puedan entender de que son pecadores y también al mismo tiempo poder empezar a presentarle la obra de Cristo. Porque mis hermanos, si nosotros queremos ver qué significa que Dios ataque a sus enemigos y los aplaste, el ejemplo nosotros lo sabemos. Leamos el Evangelio y leamos cómo Cristo en la cruz fue traspasado. Entonces eso nos debe llevar a predicar el mensaje a las personas que nos rodean. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Es un mensaje de urgencia. El rapto es inminente. No sabemos cuándo llega. ¿Y cómo nosotros no le vamos a predicar a nuestros familiares? ¿Cómo yo no le voy a predicar a mi mamá y a mi papá? Que porque se enoja. ¿Cómo yo no le voy a predicar a mis hermanos? ¿Cómo yo no le voy a predicar al vecino que porque de pronto se enoja y no me deja hablar? ¿Me entienden a dónde va el punto? De poder nosotros, miren que nuestros hermanos en Tesalónica, sus vidas estaban en peligro, pero a ellos no les importó y ellos ansiaban, estaban anhelando, alegres, contentos. Y Pablo les exhorta de todo lo que habían padecido y decían, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así, literal. Así como en la primera venida se cumplió literal, en la segunda venida se cumplió literal. Se va a cumplir de manera literal. Va a venir un momento del rapto, ¿cierto? Va a venir un periodo de la tribulación, va a venir la gran tribulación, va a venir el milenio. Entonces, todo este esquema escatológico que nuestro pastor no nos ha enseñado, debemos de nosotros, conforme a las escrituras, poder meditar en ello, pero con el objetivo mío que quiero en esta hora que lo puedan de pronto meditar, de la urgencia que hay de la predicación del Evangelio. Y que el Señor en su gracia salve a los que tengan que salvar, pero no nos puede dar miedo por eso. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Entonces, me pasó un poquito, me perdona. Aquí voy a que consideremos el último versículo que tiene lo último consideración de los versículos que tiene que ver pues como con la vida, con la vida cristiana práctica, ¿cierto? Los deberes del cristiano. Entonces, de, vamos al capítulo 5 versículo 23. No vamos al 23, vamos del 16, que no alcanzó al 23. El capítulo 5 del 6 del 16, listo, aquí está. 16, capítulo 5 versículo 16. Mire lo que dice, mis hermanos. Estén siempre gozosos. Mire la instrucción que nos da el Señor. Y les está diciendo a una iglesia que está en momento de persecución. Estén siempre gozosos. ¿Y eso qué implica? Que lo lindo es poder pensar en que Cristo en medio de ese momento está. Es poder pensar bíblicamente sobre el sufrimiento. Bien, estar siempre gozosos. Que Dios nos ayude a estar gozosos siempre. Mire lo que dice, oren sin cesar. O sea, constantemente estar elevando oraciones, estar elevando rogativas a nuestro Señor. Den gracias en todo.
Miren el contexto que lo está diciendo y por eso al comienzo fue esa introducción. Le está diciendo den gracias en todo. Hay momentos duros de dolor. En ese momento duro y de dolor hay que dar gracias a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que para ustedes en Cristo Jesús no apaguen el espíritu, no desperdicien las profecías. Antes bien, examínenlo todo, cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda clase de mal. Y qué lindo estas instrucciones que nos pueden llevar a nosotros también a humillarnos y a poder en medio de este contexto que estamos viviendo, en medio de este contexto, esta carta nos anima y decir que es posible glorificar a Dios en medio de la tribulación que podamos estar pasando, que podemos glorificar a Dios en medio del momento difícil que podemos estar pasando y que la segunda venida de nuestro Señor está ahí y que el rapto es inminente, pero que el Señor nos ayude a glorificarlo en medio de ese tiempo. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por tu gracia y por tu misericordia, por tu amor. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por tu paciencia y gracias por esta carta, Señor. Y por favor, ayúdanos a glorificarte en medio de este tiempo. Por favor, ayúdanos a amarte. Por favor, ayúdanos a ser fiel en medio de los momentos difíciles. Por favor, ayúdanos a ser fortalecidos en ti. Y por favor, ayúdanos, Señor, a mirar con compasión a las personas. Poder, mi amado Señor, no buscar ganar un argumento, no buscar ganar una discusión, sino por favor, aunque pasen por encima, Dios mío, poder nosotros apuntar a la predicación del Evangelio, a glorificar tu nombre, a exponer la palabra fiel. Y por favor, salva, Señor, al incrédulo. Y que nosotros, Señor, ayúdanos para ser instrumento en tus manos para ello. Gracias, Señor, por nuestra iglesia local. Gracias, Señor, por tu amor. Ayúdanos, Señor, a poder rendirnos delante de ti, a poder escuchar tu palabra, pero no de quedar ahí siendo oidores. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla en práctica y enséñanos, Señor, a amarte. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén.